Vivimos hoy en día en el marco de un Estado verdaderamente laico. Siguen siendo válidos los postulados de Benito Juárez, quien determinó la separación de la Iglesia y el Estado a mediados del siglo XIX. Hoy una conversación de controversia con Bernardo Barranco, un reconocidísimo experto en asuntos religiosos y autor, junto con otro muy reconocido especialista, Roberto Blancarte, del libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. En contraste, dos tipos sin cuidado, nos adentramos en un espacio fascinante, en el corazón de la colonia Roma de esta Ciudad de México. El Museo Sumaya, Casa Guillermo Tovar de Teresa, el nuevo recinto cultural de la Fundación Carlos Slim. También esta noche, noticias que no cambiarán la historia con un estudio realizado por la Universidad de Frankfurt en Alemania. El cual asegura que quienes acostumbran cantar en el automóvil son personas más felices, fíjense. Pues también en la ducha, ¿eh? Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos a una nueva, en donde sea, ¿no? A una nueva emisión de este espacio. Muy buenas noches, mi querido Ricardo. Buenas noches, mi querido Sergio. Muy bienvenidos a esta que es ya nuestra emisión número 234. No le cambien porque en un momento más estamos de vuelta. Bernardo Barranco es economista por la UNAM y eso me sorprende, ¿eh? Además, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Ha sido presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionistas de la Acción Católica Mexicana, secretario latinoamericano del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos con sede en Perú y secretario general de Pax Romana con sede en París. Igualmente ha sido consejero electoral, director de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural y conductor de programas de radio y televisión. En prensa escrita es colaborador de los diarios La Jornada y Milenio, así como de la revista Proceso, y es autor de varios libros como Norberto Rivera, El Pastor del Poder, El Evangelio Social del obispo Raúl Vera y Las Batallas del Estado Laico, entre otros. Pues yo quiero agradecerte, Bernardo, sabes que te aprecio y sabes que te admiro y acabas de escribir un libro junto con Roberto Blancarte, AMLO y la religión. Uno habría pensado que Andrés Manuel López Obrador, que encabezaba un movimiento de izquierda, pues sería un gobernante estrictamente laico, pero no lo ha sido, esa impresión tengo yo. ¿Qué opinas? No, yo también te quiero dar la bienvenida, rápidamente. Gracias, Bernardo. Y gracias por privilegio que estés aquí. Sacar todos mis pecados aquí en el currículum. Sí. Yo no sabía que eras economista y te conozco desde hace mucho. Estudié economía y por eso estuve en la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, pero en París, que trabajé en cuestiones religiosas, iba al Vaticano y no entendía nada, mi cultura era religiosa, era muy pobre. Hice una maestría para poder entender más las cuestiones religiosas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la religión? No, yo simplemente para entrar al Vaticano no sabía distinguir entre un arcipreste, entre un arzobispo, entre un... Yo tampoco, ¿eh? Bueno, y por eso lo hice, pero jamás imaginé que entrar a la escuela exuberante sociológica en París. ¿Qué tiene de apasionante el estudio de la religión o de las religiones? Pues que lo religioso está en todo. Es decir, está presente en la vida política, en la cultura, en los movimientos sociales. Es decir, tú no puedes prescindir un análisis de la realidad si no tienes el elemento religioso, aunque esté muy pasivo incluso en algunos países. ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres un hombre religioso? Yo ya te metí en líos. Originalmente, vengo de una tradición católica, pero en la medida que me he adentrado más en temas de religión y en los medios... Te hice la pregunta para regresar otra vez al tema. ¿Cómo ves a Andrés Manuel? Bueno, la pregunta inicial es la paradoja, un presidente de izquierda con estos rasgos religiosos. Desde la campaña,
él empezó a mostrar estos elementos. Primero, un manejo simbólico, ¿no?, de lo religioso. Cuando hablaba en las campañas se ponía, digamos, a citar pasajes de la Biblia, tener una actitud a veces de predicador en su campaña. Y después la alianza que hace con el Partido Encuentro Social, con un partido evangélico conducido por Hugo Eric Flores, muy conservador. Entonces, uno pensaba que ahí se quedaba la cosa, que era una estrategia electoral. Pero para sumar votos. Para sorpresa de todos, la verdad que no fue así. Ya ha continuado. Este hombre es el que presume que se pone a orar con López Obrador en el Palacio Nacional. Arturo Farela, de Confraternice. Sí. Que reúne a varias iglesias, sí, ¿no? De corte evangélico, etcétera. Muy conservadoras. Muy conservadoras, que se ponen a rezar en Palacio Nacional. López Obrador nunca ha dicho que no es cierto. Sí, sí. Uno se preguntaría en quién cree López Obrador. Y la verdad que es una pregunta que años atrás hubiera sido en sí mismo. Ociosa. Porque a quién le importa tus creencias personales. Pero López Obrador lo que ha hecho de su creencia ha sido un asunto de Estado. La fe del presidente es un asunto de Estado porque la incorpora en su discurso político. Entonces, los católicos, los evangélicos dicen, no, ora con nosotros, es evangélico. ¿Qué tanto queda del Estado laico que proclamó el propio Benito Juárez, tan citado por López Obrador y quien estableció la separación de la Iglesia y el Estado? Otra paradoja, porque él admira a Benito Juárez, lo imita, el mejor presidente, pero omite el principal rasgo de la laicidad de Juárez, que es la separación entre la Iglesia y el Estado. Él enfatiza mucho la libertad religiosa y enfatiza mucho el no compromiso del Estado frente a las iglesias. Pero desapareció hasta hace muy poco. Nunca había hablado de este principio histórico que nos ha marcado en México. Andrés Manuel es católico, es evangélico, nadie parece saber. ¿Tú qué puedes decirnos? Es lo que estaba comentando hace un momento. Es decir, los evangélicos dicen, este es cristiano, cristiano bíblico. Bueno, él habla incluso de Jesús Cristo, que es una expresión muy evangélica. Luego los católicos dicen, a ver, espérame, ¿qué evangélico trae en su cartera la Virgen de Guadalupe? ¿Qué evangélico le pone morena a su movimiento? ¿Qué evangélico empieza el 12 de diciembre la fundación de su partido y el inicio de su campaña? Este es católico. Además lo dijo en la conferencia del episcopado. Pero católicos y evangélicos se sorprenden cuando este presidente tiene actos chamánicos. La limpia después de la toma de posesión en el Zócalo, teniendo como la catedral como un testigo mudo, ¿no? Entonces... Que son ritos ancestrales. En el libro Roberto dice, no, es una especie como de licuado religioso, es decir, hay un poco de todo ahí, ¿no? Yo lo que sostengo es, en sentido, digamos, aristotélico, es un animal político. Él mismo lo ha dicho. Yo me hinco donde el pueblo se hinca, citando a Nigromante. Pero ¿por qué? Porque está en un diálogo permanente con las masas, como una especie de juego de espejos. Usa lo religioso en, digamos, su estilo de gobernar. Y si eso incluye la religión, pues lo practica. Sabe muy bien que el pueblo mexicano es un pueblo religioso y en ese sentido él hace un juego simbólico muy fuerte, pero esto ha traído mucha desorientación. Mucha desorientación. ¿Afecta la gobernabilidad del país? Por supuesto, porque si le prometes a los evangélicos medios de comunicación, si prometes una constitución moral, si los incorporas a programas de gobierno, entonces ahí sí estás faltando al Estado laico. Ahora, la pleitesía que le tienen los integrantes de la izquierda a López Obrador no ha bajado por esto. Los mismos que antes cuestionaban a Norberto Rivera o que cuestionaban cualquier tipo de violación de esta separación de la Iglesia y el Estado, hoy le aplauden. ¿Cómo lo explicas? Bueno, hay muchas explicaciones ahí, ¿no? Uno es el temor. Muchos nos han dicho, qué bueno que escribieron este libro, muchachos, ¿no? Muchachos. ¿No? Así nos dicen, Son los chavos especialistas. Es una izquierda, digamos, ya madura, la mexicana. Pero me refiero a que dicen, porque se atreven a decir lo que nosotros no le podemos decir. Es decir, hay un rasgo, digamos, vertical del estilo. Sí hay una molestia dentro de la izquierda ante la religiosidad del presidente. Hay excesos. Oye, tú te has llegado a plantear, ustedes se han llegado a plantear si el López Obradorismo es una suerte de religión. Bueno, mira, lo que yo planteo ahí es que López Obrador hereda una especie de una presidencia sacralizada
en la época del PRI. En la época del PRI, recuerdan ustedes. Señor presidente. Señor presidente, ¿a qué hora es? La Lo que usted diga. diga, ¿no? Lo que usted diga. Y sobre todo, cuando está la unción, cuando el presidente decide, que además es todopoderoso, su palabra era infalible, era el hombre, hasta hermoso lo veían, precioso, como a Salinas de Gortari, que decían... ¿Cómo decir? Oye, yo poder he escuchado que mucha gente que defiende a Salinas de Gortari, pero decirle hermoso... No, es afrodisíaco el poder. Sí, Bueno, sí. la cuestión acá es que hereda ese estilo omnipresente. Imperial, ¿no? La presidencia imperial. Así es. Y cuando, yo recuerdo muy bien, cuando decide por el dedo de Dios casi, quién es su sucesor, cómo toda la clase política, la cultura política cambia, muta y empieza a rendir pleitesía cuasi religiosa. Yo creo que Andrés Manuel es un poco heredero de ese estilo. Pero Más que ser un hombre profundamente religioso. algunos dicen que es profundamente religioso, ¿no? Incluso tiene a cuestas el cambiar al país no solamente en términos económicos, materiales, sino no solamente morales, sino el bienestar del alma. Es decir, introducir la espiritualidad como una forma de gobernar. ¿De refundación? Eso, ¿Con una cuarta transformación? Que compara de inicio con los grandes movimientos sociales del país, la independencia, la reforma y la revolución. Claro, es una de las características, pero creo ahí que es un grave error porque mezclar las políticas públicas con las iglesias, sobre todo las iglesias tan conservadoras, es un arma de doble filo y es un digamos, activo político conflictivo a futuro sobre las conquistas de otras minorías, porque hay que decirlo claramente, el Estado laico es aquel que dice separación Iglesia-Estado, 1. 2, libertad religiosa de los que creen, pero de los que no creen también. Claro. Y 3, equidad. Por muy grande que sea la Iglesia Católica, tiene que tener el mismo trato de todas las creencias y de los que no creen. De tal suerte que el Estado laico también cobija a los movimientos, digamos, de derechos, como mujeres, cuestiones de homosexuales, etc. Y el riesgo es, por resolver el problema de la moralidad y la crisis del tejido social, metiendo las iglesias, va a producir un choque de trenes en un futuro entre estos grupos pro derechos y estos grupos ultraconservadores. ¿Has visto las reacciones de mucha gente del pueblo que se le acerca, que le pide cosas, que le besa la mano? Él lo permite, de hecho. ¿Qué opinas? No, pues, lo utilizó en la campaña. Lo utilizó en la campaña, lo querían tocar, lo querían abrazar, y cuando no podían, tocaban lo que él había tocado, el auto, el sillón, la silla. En Sonora había veladoras con la imagen de López Obrador. Es decir, él, digamos, si no es que fomenta, él se deja consentir de manera mística por un pueblo que es muy creyente. Es decir, y además, yo diría que es una forma muy novedosa. Es decir, ningún presidente, ni el mismo Fox, que era muy religioso, ha tenido la utilización que Andrés Manuel ha hecho de lo religioso. De tal manera que lo religioso hoy es un activo político. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores, mi querido Bernardo? Pues plantear un debate de fondo, ¿no? Porque el hecho es, el Estado laico es un Estado que fundamenta el régimen de libertades. Dicho de otra manera, sin laicidad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Por eso lo has puesto de subtítulo, el Estado laico bajo amenaza. Y no es porque seamos talibanes del laicismo, ¿no? No, sino porque el Estado laico lo que permite es una discusión de iguales entre los diferentes que están en la sociedad, sean creyentes, sean no creyentes, sean muy radicales o sean muy conservadores, pero todos tienen el derecho. El Estado lo que tiene no es decir qué moral es la que hay que seguir, eso no es un Estado laico. El Estado laico lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que ese debate se dé de manera pacífica, civilizada y racional. Bernardo Barranco, gracias por invitarnos a leer AMLO y la religión. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pregunta profunda y esotérica. ¿Ya está a la venta? Ah, sí. Ya está a la venta. Ya está a la venta. Gracias, Bernardo. Saludos a Roberto Blancarte, su coautor. Bueno, y nosotros continuamos. Te va a parecer absolutamente increíble, pero yo te traigo
a lo que era la casa de un ex colaborador, amigo tuyo, que es Guillermo Tovar de Teresa. Gran cronista de la ciudad, colaboró conmigo, tuve el honor en aquel programa para gente grande. Y es una emoción que me traigas aquí a esta casa de Guillermo Tovar de Teresa. Que ahora es parte del Museo Sumaya, que es la tercera casa del Museo Sumaya. Está de la Fundación Carlos Slim. Efectivamente. Estoy viendo aquí. Oye, pues es una casa magnífica, de esas típicas casonas de la Roma, ¿verdad? ¿Por qué no entras? Casonas. Aquí en la calle de Valladolid. Pasemos. Guíame, mi querido Sergio. Ven, por favor, sí. Mira, nada más que belleza. Claro, tú recordarás el gusto de Guillermo. Sí, que era espectacular. Bueno, y Alfonso Miranda es el director. Alfonso, qué gusto, te saludamos alguna vez por allá en el Sumaya. Un grato reencuentro, además en un lugar espléndido. Pues maravilloso. Eso era Guillermo, ¿verdad? Era espléndido. Yo recuerdo con qué cariño nos daba a conocer a todos sus conocimientos, con qué cariño nos invitaba a conocer la historia, el arte de México, un apasionado de nuestro país. Y su casa es un ejemplo de un profundo amor por esta tierra. Y bueno, pues estamos en una típica casa porfiriana, estamos con una fachada que ustedes vieron, atribuible a Gustavo Peñasco de 1910. Su interior es del arquitecto Escalante, que, estamos en una típica casa unifamiliar, es decir, todo acontece en derredor de un patio central, una casa de alcayata. Ahora vamos viendo las habitaciones que van dando este recuento por la historia de México. Que, esta casa fue adquirida por Guillermo en 1995 y en el 97 ya la puede habitar después de hacerle algunas transformaciones. Estos cuadros estaban aquí algunos, los trae todos Guillermo. ¿Cómo fue Más que...? bien, no es una casa familiar, él la compra. La casa perteneció en algún momento al hijo de Manuel González, presidente de la República, y después pasó a la familia Rabasa Guevara, y ellos se quedaron hasta la casa hasta los 90 del siglo pasado. Esta casa, tal cual los muebles, así los vivió y asumió Guillermo. Este espacio quizá presenta la pinacoteca más destacada de esta colección, con obra de Simón de Pereins. Recordemos el incendio de Catedral Metropolitana en 1900. Aquel del altar del perdón, ¿verdad? Así es el mismo autor del altar del perdón, es Simón de Pereins. Muy poca obra de él, es interesante que esta tabla está firmada, obra de Luis Juárez. Este Cristo es de marfil con la plata, los escudos de monja que tanto religiosas como concepcionistas o jerónimas los portaban. Guillermo. Está el arte y la biblioteca de Guillermo. Ahora vamos a verla, que creo que es uno de los grandes espacios de esta casa. Guillermo tenía parte de su biblioteca en la parte de arriba y es muy pesado, así es que las recomendaciones de ingenieros estructuralistas cuando analizaron la casa, la recomendación es que se llevara a otro espacio, y hoy la tenemos a disposición de todo el público y de manera gratuita en Museo Sumaya de Plaza Carso. Y esta casa y este proyecto de Fundación Carlos Slim tiene 3 ejes de conservación: conservar la memoria de Guillermo Tovar, conservar la memoria de los objetos y su carga simbólica, pero también del espacio propio de esta casa. Y es así que llegamos a uno de los sitios más íntimos, que precisamente es su recámara. Cuidado con el escalón. Y aquí, siempre es complicado compartir el espacio, porque es que es el espacio de mayor intimidad, claro. Con cuadros, Más conociendo a Guillermo, que era muy celoso, reservado. Sí. Así es, celoso de sus espacios, reservado, pero al mismo tiempo nos permite dar cuenta de los grandes intereses de un hombre humanista en todos los sentidos. Y el Santo Sanctorum, sin lugar a dudas, es este espacio. Es un espléndido.
Aquí hay estos llamados incunables americanos, primeras ediciones en el Nuevo Mundo. Estamos también ante la primera edición de Sor Juana Inés de la Cruz en Sevilla. Además, extraño que en el 17 esté editándose en España y no en los Países Bajos como era la usanza. Están el primer vocabulario en lengua náhuatl y español, en purépecha y castellano, pero también que sin lugar a dudas llama la atención, que es el mecanuscrito de 100 años de soledad. Este es el de la leyenda aquella de que se mandó primero la mitad. La segunda parte. En realidad, como nosotros nos tocó, a lo mejor a muchos de los millennials ya no tanto, pues hacer estos trabajos en máquina de escribir, y teníamos el papel calca. Entonces, había 5 copias. Esa primera es la que actualmente vendió la familia de Gabo a la Universidad de Austin, en Texas. La segunda sabemos que la rompió, la destruyó Gabriel García Márquez. La tercera es esta de Emanuel Carballo. La cuarta está desaparecida. Y es interesante, bueno, maravilloso, por el hecho de la tecla sabemos dónde va y hay correcciones. Emanuel se la quedó porque era amigo de Fue Gabo, corrector, ¿no?, del propio Gabriel García Márquez. Él también fue cronista de Ciudad de México y la relación con Guillermo fue siempre muy estrecha. Estaba en la bóveda de un banco, esa es la anécdota. Y bueno, pues hoy se conserva para que el público, también ya digitalizados, su archivo personal, su fototeca y su biblioteca. Si está digitalizado, entonces podemos entrar a internet. Así, ahora es directamente en Museo Sumaya de Plaza Carso, pero muy pronto estaremos ya buscando la salida. Cuando nos hablamos de jardín, este es un jardín. Un jardín de herencia victoriana, con los helechos, con la biodiversidad, con magnolias, rosas, hortensias, y sin lugar a dudas es un espacio que debemos de visitar muchas veces, reencontrarnos con nuestro pasado. ¿Cómo le hacemos quienes nos están viendo y escuchando? Es entrada gratuita y abre 365 días. Es de las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Los esperamos. En realidad es una oferta cultural, como los 3 museos Sumaya son gratuitos y abren siempre. ¿Valladolid qué número? Valladolid 52, y tenemos también de las recetas del propio Guillermo en la cafetería Tres Abejas, que opera Leonora Tobar y López Portillo. Así es que también es un redondo gusto al paladar, a evocar México en toda su dimensión. Alfonso Miranda, director cultural de todo. Muchas gracias. Bienvenidos. Y los esperamos. Arte para todos, historia para todos. Y nosotros continuamos. Ricardo, dime la verdad. Dime la verdad, ¿te gusta cantar en el coche? Sí, fíjate, a veces, además, sobre todo cuando pongo algo ahí, pues vamos tarareando y esto y lo otro. ¿Te acuerdas de alguna canción, algún romance? Sí, una cantadilla y me echo. Bueno, pues yo creo que todos en mayor o menor medida, pues acostumbramos a acompañarnos de nuestros cantantes favoritos durante nuestros trayectos al volante o incluso cuando vamos de copiloto. Pero, ¿qué crees, Sergio, que ahora resulta que no solamente es divertido cantar en el carro, sino que es algo que te hace una persona feliz? Y en efecto, esto no lo estamos inventando nosotros, es un estudio realizado por la Universidad de Frankfurt en Alemania. Este estudio ha llegado a la conclusión de que cuando cantamos, suceden cosas maravillosas en nuestro cerebro. Miren, de entrada libera mayor cantidad de endorfinas y oxitocinas, que son hormonas encargadas de producir placer y disminuir los niveles de estrés y mal humor. Igualmente, dicen los expertos alemanes, cantar ayuda a combatir la depresión y los sentimientos de soledad. Nos hace sentir más conectados con la realidad. Al cantar, nuestro sistema nervioso libera endorfinas que ayudan a que te sientas más animado y más energetizado, más vital, dirían los chavos, ¿no? Pues sí, eso dicen, pero no importa dónde vayas o con quién vayas, el chiste es disfrutar de tus melodías favoritas. Así que mejor forma de hacerlo que cantando felizmente aquello que tanto nos gusta.
Y así, muy llenos de música y canto en el alma, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ya terminó tan pronto. Yo Ya, estaba muy tan feliz pronto, ¿pero qué? una sobredosis de endorfinas y de oxitocina, pero bueno. Pero los esperamos la próxima semana. Ya será nuestra emisión número 235. Hasta entonces, hasta siempre.